Buenos días, hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Pues darle gracias primeramente al Señor porque nos permitió pasar un año muy bien. Estamos aquí para seguirle honrando, alabando a Dios, pero también, hermanos, para aprender de su palabra. Hoy vamos a estar hablando acerca de la soledad de Dios. Una de las cosas es que esto es uno de los temas que poco se toca a nivel de, la cristiandad, por así decirlo, de hoy en día. Estos son uno de los pocos temas que se tocan. Recuerdo que cuando llegué hablé acerca de que Dios es un Dios que tiene cuidado para hacer las cosas. Y hoy voy a hablar acerca de la soledad de Dios. Voy a invitar a que estemos leyendo los versículos que aparecen a continuación. Escogí unos versículos de Génesis, de Juan, de Colosenses, y vamos a estar leyendo esos versículos que están ahí. Vamos a leerlo toda la iglesia, vamos a leer lo que dicen las Escrituras. Dice de la siguiente manera, la voz de tres: 1, 2 y 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dios, soberano Señor, Padre Celestial, con tanta necesidad de Ti en nuestras vidas, oh Dios, clamamos, porque queremos conocerte, porque en realidad queremos vivir de acuerdo al llamado que nos has hecho, Señor. Padre, te rogamos en esta mañana que la exposición de tu palabra sea sana y de acuerdo a las Escrituras. Que tu amor, oh Dios, nos lleve a comprender lo que tú has determinado a través de tu palabra, oh Dios. Pero también, oh Dios, que podamos conocerte. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hablar de la soledad de Dios. Una de las cosas es que a través de la Escritura podemos encontrar, muchos determinan a este tiempo en el cual Dios estuvo solo como una eternidad pasada. La verdad es que hubo un tiempo en el cual Dios no creó, no había comenzado a crear, y Dios estaba solo, es decir, estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad, que es por siempre. Y una de las cosas maravillosas es que estos temas por lo general no se tocan. ¿Y qué habrá pasado allá en esa soledad? Ustedes no saben, hermanos, que muchas veces uno se pregunta cuando está comenzando la vida cristiana: ¿y quién es el papá de Dios? ¿O quién es la mamá de Dios? Un día una niña estábamos en la iglesia y terminaron la clase y me dijo: ¿y quién parió a Dios? Y son preguntas que por lo general traemos a nuestra mente, traemos a nuestra memoria. Pero la verdad es que Dios es un ser vivo que ha estado siempre. Porque no podemos hablar de existencia en cuanto a Dios, pero sí es un ser vivo que ha estado siempre. Una de las cosas es que cuando hablamos acerca de la soledad de Dios, estamos hablando de que Dios estuvo solo. Pero en esa soledad pasaron cosas muy importantes.
En esa soledad se puede ver la grandeza del Dios a quien nosotros servimos. Cuando Pablo llega a Atenas, cuando Pablo llega a Atenas, habla a los griegos acerca de que en sus santuarios, es decir, en el Panteón, había una inscripción dedicada al Dios no conocido. Esto era porque los griegos eran politeístas, y una de las cosas es que esta inscripción estaba enfocada para que ninguno de los dioses a los que ellos honraban se les escapara. Es decir, y si había un Dios que ellos no conocían, poder hacer esta inscripción con el fin de honrarle para no recibir castigo. Y una de las cosas es que los griegos, por ser politeístas, tenían grandes cantidades de dioses, entre ellos, y hacían dioses según la necesidad. Por ejemplo, ellos inventaron a Hefesto, que es el dios del fuego y de la metalurgia. Este era un dios que era invocado para el tiempo de la guerra. Estaba Afrodita, diosa del amor y la belleza. Estaba Hades, dios de los muertos. Estaba Poseidón, dios del mar, y estaba Zeus, dios del cielo, entre otros. Es decir, hombres incapaces creando dioses de ciencia ficción, de pura ficción. Pero cuando nosotros vamos a las Escrituras, nos encontramos con el verdadero y único y sagrado Dios. Santo, 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 que no tiene necesidad. Un Dios que siempre ha sido Dios, lleno de bondad, lleno de amor para con sus criaturas, y es el que se atribuye toda la creación para honrarse. Sus hechos, su capacidad, su esencia y muchas cosas que Dios tiene y muestra a través de las Escrituras, a veces no las podemos comprender. Pero gracias a Dios que Él nos ha llevado a comprender otras cosas, porque la Biblia también dice que hay cosas secretas que pertenecen a Dios y las reveladas son para nosotros y nuestros hijos. Cabe entender, hermano, que Dios es un Dios sobrenatural. Por eso el tema que voy a compartir hoy es que la soledad de Dios nos lleva a ser cautivados por la grandeza infinita de Dios. La soledad de Dios nos lleva a ser cautivados por la grandeza infinita de Dios. Y lo primero que vamos a ver de esa grandeza infinita es que Dios en su soledad fue autosuficiente. Y eso no quiere decir que ya no sea autosuficiente. Sí es autosuficiente todavía y seguirá siendo autosuficiente. Lo que pasa es que en ese tiempo que ya pasó para nosotros, de la perspectiva de nosotros, Dios fue en su soledad autosuficiente. Hoy, en medio de estos degenerados tiempos, y no estoy diciendo grosero porque la Biblia dice que los tiempos entre más días son malos y el tiempo va cambiando y la humanidad se va volviendo más perversa. Vemos que en estos tiempos muchas veces se escucha decir mentiras acerca de Dios, desconociendo de su excelencia, su capacidad, su ser infinito, que muchos hombres quieren entender, pero de la perspectiva finita. Es decir, a veces las personas toman ejemplos de cosas pequeñas, cosas finitas, para hablar de un Dios infinito, un Dios que nada lo puede abrazar, un Dios que nadie lo puede agarrar, es decir, nadie lo puede sostener, nadie lo puede mantener. Una de las cosas que las personas a veces hablan de Dios y dicen, es que Dios es como el huevo, cáscara, yema y clara. Lo creado no se puede comparar con un ser no creado. A Dios nosotros no lo podemos encasillar en un huevo. Por más
especial, que creamos que sea el ejemplo, déjenme decirle, hermanos, que caemos en un error. Otra de las cosas es que a veces queremos hablar de Dios a través de la ciencia. A veces miramos la naturaleza. Todo esto cuenta la gloria de Dios. Pero cabe decir algo, la única forma para conocer a Dios es a través de las Escrituras. Primeramente, que sea Dios quien se nos muestre. Que sea Dios quien nos haga conocerle. Pero del resto no podemos conocer a Dios si no es a través de las Escrituras. Y estamos hablando que Dios en su soledad fue autosuficiente. Dale clic por favor, Andrés. Y en Génesis capítulo 22, versículos 7 y 8, pasa una situación. Resulta y pasa que iba Abraham e Isaac, y Dios le había pedido a Abraham que sacrificara a Isaac. Y cuando Dios le dice a Abraham, Abraham sale a sacrificar a Isaac. Isaac le pregunta a Abraham: Padre, llevamos la leña y el fuego, ¿y dónde está el cordero? Una pregunta muy difícil de un hijo que iba a ser sacrificado a un padre. Y saben que Abraham le dice: Dios se proveerá del cordero. Más adelante, el versículo 14 hace referencia a que Dios se provee y que Dios provee. Es decir, que Dios es autosuficiente. Esto implica que Dios no necesita de nadie. Dios no necesita de sus criaturas. Hermanos, nosotros somos los que necesitamos de Dios. Saben que a las personas les gusta escuchar mentiras. Por ejemplo, a las personas les gusta que les digan, en cuanto al tema espiritual, que ellas pueden mover a Dios, que las palabras tienen poder. Y sabemos lo que hemos venido estudiando, que eso es totalmente una basura. Decir que nuestra palabra tiene poder. La única palabra que tiene poder es la palabra de Dios. Y Dios no nos necesita, como la persona dice: es que Dios te necesitaba, es que Dios se lo llevó porque lo necesitaba. Cuando una persona muere, y Dios no necesita de nadie. En el Salmo 90, versículo 2, dice de la siguiente manera: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. En su soledad Dios era Dios. En el tiempo que Él no había creado, Él era Dios. Y sigue siendo Dios. Y seguirá siendo Dios. Pero qué bueno es saber, hermanos, que los que estamos necesitados de Dios somos nosotros. Y que cada día nuestra necesidad de Dios nos lleve a conocerle. ¿Cuál fue la última vez, hermano amado, que estudió acerca de la santidad de Dios, que estudió acerca de la fidelidad de Dios, que estudió acerca del amor de Dios? Hay un tema que estoy estudiando y me tiene sorprendido, y es acerca de la felicidad de Dios. Y saben, hermanos, que podemos comprender en cuanto a que Dios no necesita a nadie, es que Dios es independiente de toda persona creada. Dios es totalmente independiente. Dios no depende de Satanás, no depende de nosotros, no depende de los ángeles, de los animales. Dios no depende. Dios ha estado siempre, y en su soledad ha vivido, o mejor dicho, vivió en su soledad, porque hoy tiene una comunión con nosotros. También es independiente del tiempo. A Dios no lo abraza el tiempo. La Biblia dice que para Él 1000 años
son como un día. Y también dice la Biblia en Daniel capítulo 2, voy a leer un momento Daniel capítulo 2, versículo 21. Daniel 2, versículo 21 dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Sabe que Dios creó los tiempos? La Biblia dice que Dios hizo el día para el hombre, no el hombre para el día. Dios creó los tiempos. Y me llama la atención que ese tiempo en el cual Dios estuvo solo, Dios fue autosuficiente, sin necesidad de nosotros. Dios no necesita los días tampoco, ni los años, ni los meses. Dios los creó, porque Él es Dios soberano, todopoderoso. Saben, hermanos, que Dios no nos necesita a nosotros, pero nosotros sí necesitamos de Dios. Nosotros dependemos de Dios. ¿Saben qué tan bueno es Dios? Que la Biblia dice que Él hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Nosotros sí necesitamos de Dios claramente, pero Dios no necesita de nosotros. Es independiente de todas cosas creadas. Él lo sostiene todo. La Biblia dice que Él sostiene todo lo creado por el poder de su palabra. Él lo sostiene todo, pero en sí mismo es independiente de todo lo creado. Él da a todos, pero no es enriquecido por nadie. La Biblia dice que Él hizo al rico, pero también hizo al pobre. Qué maravilloso es saber, hermanos, que teníamos un Dios que en su soledad fue autosuficiente, pero ahora también es autosuficiente. Él no ha cambiado. Además de eso, implica que no está obligado a restituirle a nadie. Por ejemplo, a veces las personas le dan a Dios para que Dios les dé. La Biblia no enseña eso, hermanos. Porque el texto que está en 1 Corintios capítulo 9 hace una relevancia a todo el texto desde el capítulo 8, que nosotros damos por la gracia de Dios. Cuando nosotros damos a Dios, estamos dando porque ya Dios nos dio. Y hay un texto más adelante, me parece que el versículo 9 dice que Dios multiplicará la sementera, los frutos de justicia. Y eso sí lo hace Dios con las buenas obras. Pero usted no va a llevarle a Dios 100,000 pesos como un CDT para que Dios, al cabo de 15 días, al cabo de un mes, ya Dios le vaya a dar. No, hermano, porque entonces estamos desenfocados de lo que Dios ha dicho en su palabra. Y de hecho, Dios no nos manda a amar el dinero, a amar las riquezas, porque el amor al dinero es raíz de todos los males. Dios no nos manda. Yo no le estoy diciendo que usted no trabaje, que usted de pronto tenga un negocio y lo vaya a encerrar. No, trabaje, hermano, porque de esa manera también se honra a Dios con el hecho de trabajar. Estoy diciendo es que nosotros no movemos a Dios con nuestra plata, con el dinero que tenemos, con el poco dinero que tenemos. No movemos a Dios para nada. Por eso Dios no está obligado a restituirle a nadie. Romanos capítulo 11, versículo 34 al 36 dice: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Él ha sido autosuficiente, permanecerá siendo autosuficiente, pero en su soledad
vemos que el versículo 35 dice: ¿o quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Solo la Trinidad. En un tiempo, hermano, que para nosotros no podría ser entendible, pero la verdad fue que Dios, antes de crear las cosas, estuvo solo. Y gracias a Dios, porque nuestras ofrendas no mueven a Dios, sino que son una muestra de la gratitud y de la obediencia a Dios. Porque déjenme decirles, hermanos, nosotros damos de gratitud de lo que Dios nos da, pero también debemos entender de que Dios dice de. También dice: cada uno ponga parte, pero también que cada uno dé. Y da una orden a que debemos dar. Y yo creo que Dios nos ha dado a todos para poderle dar a Dios. Nos ha dado a todos. De hecho, yo creo que aquí todos tenemos algo. Aquí no hay nadie que no tenga nada. Por más pobre que usted crea que es, hermano, usted tiene con qué darle a Dios. De hecho, hasta los niños. Por ejemplo, nosotros nacimos y no traíamos nada a este mundo. Y la Biblia también dice que no traemos nada, pero nada tampoco llevaremos. Pero eso de que nosotros leamos a Dios, nosotros no estamos moviendo a Dios. Porque Dios es autosuficiente, sin necesidad de sus criaturas. Además, también implica que Dios se sostiene él mismo. Génesis 22, versículos 7, 8 y 14 dice: entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Este muchacho era pilas y sano. Usted se imagina, hermano, uno con el papá, y vamos a hacer tal cosa, y ¿dónde está el animal? Posiblemente pudo que se le pasó por la cabeza y de pronto le preguntó al papá, aunque eso no lo dicen las escrituras. Pero el muchacho le pregunta por la razón, por lo menos parte del animal. Y es importante que el papá también, en medio de contestarle a su hija, hay una profecía, y que Dios se proveyó de cordero más adelante a través de Cristo, según Juan capítulo 1 versículo 29, cuando Juan el Bautista ve a Cristo venir, le dice: aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 14 dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar que Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Jireh tiene que ver que Dios provee para sí. O sea, Dios no tiene necesidad. Dios depende de Él mismo. Dios es un Dios independiente de todas las criaturas. Así, hermanos, que cada día que usted piense en Dios, piense que tenemos un Dios grande, todopoderoso. No es como a veces la gente le dice que Dios lo necesita a usted, me necesita a mí. No, hermano, porque Dios, antes de crearnos, Él era Dios, solo en su soledad. Y era un Dios lleno de todos los atributos con los que hoy conocemos y aún más de lo que no conocemos. Ese ser con un carácter divino, perfecto, lleno de todo el poder. Lo segundo que vamos a ver es que Dios en su soledad fue inmortal y todavía es inmortal. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17, ¿trae Andrés, por favor? Dice de la siguiente manera: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por ser inmortal, no está sujeto a la destrucción. Es decir, a Dios no lo pueden destruir. ¿Saben que la Biblia dice que Dios nos creó a nosotros
y no nosotros a Dios. La gente hace Dios según la necesidad. Veíamos el ejemplo de los griegos, tenían una necesidad y invocaban a un Dios. Hablan del Dios del fuego, invocaban al Dios del fuego. Según la necesidad, por ejemplo, los que iban a la pesca, invocaban a Poseidón porque era el Dios de los mares. Pero la verdad es que la Biblia dice que Dios es uno. Y Dios, siendo uno, en su soledad fue inmortal. Él ha vivido por siempre. Una de las presentaciones cuando vemos a Cristo en Apocalipsis es que dice el que es, el que era y que será. Es importante ver esa descripción de un Dios que ha vivido por siempre, porque tenemos un Dios vivo y Dios no está sujeto a ser destruido. Por ser inmortal, no está sujeto a ninguna mano poderosa que lo afecte. Es decir, sobre Dios no hay otra mano poderosa. Sobre Dios no hay un ser que lo doblegue. A Dios no lo pueden matar. Porque Dios es Dios. Además, por ser inmortal, no tiene principio ni tiene fin. Él es, según la presentación de Cristo, Él es decir, ha vivido, vive, vivirá. Y en su soledad, Él mantenía su inmortalidad. ¿Sabe? Yo no sé cuánto tiempo transcurrió Dios solo, pero todo ese tiempo en el cual Dios transcurrió fue el mismo, y es el mismo y será el mismo. Y es maravilloso que usted se vaya para la casa y pueda decir: Señor, tú estuviste solo un tiempo, y en esa soledad fuiste fiel a ti mismo. Saben, hermanos, a nosotros nos falta mucho, es que a veces en la soledad, cuando estamos solos, no le somos fieles a Dios. Cuando vemos que los hermanos no nos ven, no le somos fieles a Dios. Si el pastor no está por ahí, por lo general no le somos fieles a Dios. Y es ahí donde en realidad debemos serle fiel al que es fiel sobre todos, al Dios todopoderoso, al Dios inmortal, al Dios que ha vivido por siempre y vivirá por siempre, que no está sujeto a ninguna mano poderosa, y que no hay mano más poderosa que la de Él. ¿Saben que Juan capítulo 10 versículos 28 y 29, hablando de que la mano de Dios es poderosa, el Señor Jesús está hablando a los judíos y está hablando acerca de sus ovejas? Versículo 28 dice de la siguiente manera: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esa palabra tiene que ver que nadie tiene el poder suficiente para atacar a Dios, para estar en contra de lo que Dios ha dicho. Nosotros no podemos ofender, pero Dios hace su voluntad, según Daniel 4:35. Otra de las cosas, dale por favor, es porque por ser inmortal se presenta como el yo soy. Esta palabra tiene que ver que Dios es un ser real, que tiene vida en sí mismo. Por eso su presentación implica que es antes de todas las cosas. San Juan capítulo 8, versículo, vamos a leerlo del versículo 56 al 59, dice, el Señor Jesús hablando con los judíos dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham?
Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedra para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos, se fue. Saben que los judíos entienden más claro los conceptos que usted y que yo. Por eso cuando Cristo hablaba que el Hijo de Dios tiene que ver con la misma naturaleza, y por eso muchas ocasiones trataron de aprender a Cristo. Pero cuando Él dice, yo soy, está hablando de uno que es antes de todas las cosas. Y es Jesucristo, es nuestro Dios, es en quien hemos creído. Esa presentación del yo soy tiene que ver con eso, con un ser real, lleno de todas las capacidades, que trasciende los tiempos y que no es imposible para Él. Y saben que Cristo como Dios no moría, que Dios por eso se encarnó para morir, por eso se encarnó para morir, para poder salvarnos también, hermanos, para honrar a su Padre, porque como Dios no moría y nunca dejó de ser Dios a pesar de que se encarnó, porque eso sí lo tenemos claro gracias a Dios. Y es importante que Dios nos enseñe que en su soledad Él fue inmortal, como lo dice las Escrituras. Además de eso, el tercer aspecto es que Dios en su soledad fue fiel. Y usted mira, hermano, pero ¿cómo así? ¿Quién le va a ser fiel? Dios fue fiel a Él mismo. Dios fue fiel a su grandeza, a lo que es Él. La fidelidad de Dios se expresa de que no tenemos un Dios que cambia con las situaciones. Tenemos un Dios que permanece, como lo dice el texto en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13. Dice las Escrituras de la siguiente manera: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Saben, hermano, que una persona a vez leyó este versículo y dijo, hermano, me preguntó, ¿qué hay imposible para Dios? Y yo le dije, pues nada. Y me dijo, sí, para Dios hay imposible. Dios no puede negarse a sí mismo. Y yo le dije, lo que pasa es que Dios no niega su carácter, pero Dios no tiene imposibles, porque todos los atributos de Dios concuerdan el uno con el otro. Sí, todos los atributos de Dios concuerdan el uno con el otro, y por ser Dios todopoderoso, no hay nada imposible. Hay un texto en Apocalipsis que dice que para Él no hay nada imposible. Y este texto, lo que pasa es que Dios no atenta contra sí mismo. Y este texto nos hace una relevancia a que tenemos un Dios sumamente fiel, hermano, porque esa es su esencia, ese es su carácter. Dios no se somete a ninguna condición. Es decir, porque usted hoy le diga malas palabras a Dios, porque usted le diga, Dios, no voy a ir a la iglesia, Dios no va a cambiar. No, Dios sigue siendo fiel. Y gracias a Dios que Dios es fiel. Una de las cosas que Dios nos regaló ha sido la salvación. Y tenemos una salvación segura que permanece porque Dios es fiel. En el texto de 2 Timoteo capítulo 2 versículo 13 dice que Él permanece fiel. En su soledad fue fiel. Fue fiel a lo que pensó, a lo que diseñó, porque esa es su esencia. Además de eso, porque Dios no se niega, y la Biblia dice que Él no puede negarse a sí mismo. Tiene que ver que Dios siempre ha determinado que Él es el soberano, que Él es el rey, que Él es fiel, que Él es el ser más especial que hay. No está sometido a nosotros,
Y gracias a Dios, porque yo creo que ya estuviéramos acabados. Yo creo que Dios nos hubiera matado hace mucho tiempo. Pero gracias a Dios, porque Dios no se niega. Él permanece siendo fiel en su soledad, en el tiempo que no había creado, que solamente estaba la Trinidad. Él se mantuvo siendo fiel, porque esa es su esencia, ese es su carácter, esa es su condición. Y porque Dios es el único ser que cumple sus promesas. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías capítulo 3 habla acerca de que el pueblo de Dios le ha robado a Dios, y estamos hablando del contexto de Israel. Le había robado los diezmos y le había robado las ofrendas. Y el versículo 6 dice: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Nos ayuda que Dios sea fiel, hermano? Bastante que nos ayuda, mucho que nos ayuda, de que Dios sea fiel. Y Dios no cambia. Por eso, hermanos, esa seguridad de la vida eterna que nos dio permanece en nosotros, porque Él la colocó. Él no la dio. Hermano, mire, Dios hace salir su sol hoy y mañana. Hay un legado que Él dejó como sello de su promesa, el arco iris, que no iba a destruir más el mundo por medio de agua. Y Dios no lo ha vuelto a hacer. Tal vez han sido destruidas ciertas ciudades, pero el mundo entero, como lo dice Génesis, no ha vuelto a ser destruido, porque Dios prometió. Los científicos han dicho últimamente que muchas de las estaciones del año van a variar, y que en muchas partes no se van a dar ciertas estaciones del año. La Biblia dice que Dios va a seguir sustentando eso. Y el texto que leí esta mañana de Génesis, me parece que el capítulo 10, habla acerca de eso, de que Dios va a seguir sustentando y va a enviar las bendiciones. Hermanos, porque Dios es fiel. Y qué tan maravilloso es poder darle gracias a un Dios que cumple sus promesas. Y porque Él ejecuta todas las cosas conforme a su voluntad. Ahí vemos a un Dios fiel. Salmo 139, versículo 16 dice, vamos a leerlo todo, por favor. 1, 2 y 3. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Miren, hermanos, Dios hizo un plan. Nosotros para construir aquí tenemos que hacer un plan. Es bueno hacer planes. Usted con su esposa, si tiene un deseo, haga un plan. El plan no es malo. Dios hizo un decreto de Dios. Una de las cosas que dice el texto, dice, y en el libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Fiel a sí mismo. Lo que se propuso hacer, lo hizo. ¿Cuántas cosas de las que Dios se propuso hacer faltaron? ¿Cuántas faltaron? Ni una, hermanos. Por eso, si usted tiene plan, hermano, de construir la casa, tiene una idea de construir la casa, el anhelo, haga un plan con su esposa. Y si la esposa está viendo que se está pasando de presupuesto y que no hay cómo hacerlo, dígale al marido que no haga. Pero hay que hacer planes, hermanos. Los planes no son malos. Bueno, de pronto los planes de Concel y de Movistar por ahí, bueno, gracias a Dios que aquí no tenemos gente que trabaja con Concel y con Movistar. Eso, creo. No, hermanos, pero la verdad es que los planes no son malos. Que usted planifique eso, hermano. Dios planificó. Y ahí vemos que Dios hizo todas las cosas de acuerdo a su plan. Pero en medio de eso, hermanos, cuando Dios estaba haciendo eso, para comenzar a crear todas las cosas, Dios estuvo solo.
Y vemos que ejecutó todo eso conforme a su fidelidad. Y no necesitó que nadie le recordara. Como le pasaba a mi papá, nos hacía las promesas. Y cuando había el día que había que ir a comprar, ese día se enfermaba. Y nos descuidábamos y se iba para la calle. Pero la verdad es que Dios no necesita que le recuerden, hermanos. Él sabe todo lo que prometió. Él sabe cómo llevar su plan a cabo, porque Él es fiel. Y por último, hermanos, Dios en su soledad fue lleno de gloria. O sea, se mantuvo lleno de gloria. Él siempre ha sido un Dios glorioso. Y no quiere decir que ahora no, también es un Dios glorioso. San Juan capítulo 17, versículo 5, dice el Señor Jesús: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Sabe qué maravilloso es saber cómo Dios muestra que cuando Dios no había creado, Él era un Dios lleno de gloria, un Dios glorioso? La gente a veces dice: nosotros vamos a darle gloria a Dios, pero ahora vamos a hablar acerca de eso. ¿Qué quiere decir eso? Hubo un tiempo, si se puede llamar tiempo, o eternidad pasada, como muchos lo llaman, cuando Dios en su unidad estuvo solo, hermano. Estaba solo en el principio, y Dios estaba lleno de gloria. Por eso el versículo 17, por eso el versículo 5 dice: glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Durante esa eternidad pasada, Dios estuvo solo, pero estuvo completo. Era suficiente, autosuficiente, satisfecho en sí mismo. Las criaturas no le añadimos nada a la gloria de Dios. Eso muestra que la gloria de Dios es inalterable. Dios mantiene su gloria igual desde antes de crear, la mantiene igual ahora. O sea, eso no cambia. Es el mismo Dios glorioso. ¿Saben que cuando Juan ve a Cristo, lo ve glorificado y cae como muerto? ¿Saben? Porque la gloria de Dios es terrible. Hay personas que dicen que caiga la gloria de Dios sobre mí. Por ejemplo, yo no entiendo la canción de la que habla que la gloria de Dios. Ricardo Montaner dice que la gloria de Dios me saca a pasear. ¿Cómo va a sacarme la gloria de Dios a pasear? Y el pastor enseñó hace mucho acerca de la gloria de Dios. Eso es algo muy terrible, hermano. ¿Saben qué? Dice al Dios inmortal que habita en luz inaccesible. Esa luz inaccesible ahí, además del carácter de Dios, tiene que ver de que Dios está rodeado de su gloria. Eso muestra su majestad. Y saben, hermanos, que la gloria de Dios no se altera. Ella permanece siendo la misma gloria de Dios. O sea, Dios en su majestad sigue siendo el mismo sobre todos. Eso muestra también que la gloria de Dios es independiente de sus criaturas. El hombre ni ninguna criatura disminuye la gloria de Dios. Por ejemplo, a veces la gente dice: no se robe la gloria de Dios, o se robó la gloria de Dios. Nosotros lo que pasa es que no le damos honor a Dios, pero usted la gloria de Dios que se la va a quitar. Y no solamente que se la vaya a quitar, ¿usted qué va a hacer con eso, hermano? Le cuento que eso es algo terrible. Hablando de la gloria de la marca.
Eso, hermanos, es tremendo. Eso demuestra también que ninguna criatura aumenta la gloria de Dios. Por ejemplo, nosotros vamos a darle gloria a Dios y hay personas que dicen, hermanos, hagamos crecer la gloria de Dios. No, tampoco. Esa gloria permanece intacta. Nosotros los que rendimos homenaje, damos honor, y la Biblia dice que nosotros fuimos para la alabanza de la gloria de su gracia. Efesios capítulo 1, versículo 6, versículo 2 y versículo 14 enseña que fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Alabar la grandeza, la majestuosidad, el poderío de Dios. Eso sí, hermano. Además, dale por favor, eso demuestra que la gloria de Dios no cambia. Santiago capítulo 1, versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variaciones. No cambia. El mismo Dios solo, que estuvo con su gloria, que tenía su gloria, es el mismo Dios que tiene la misma gloria. No cambia. El carácter de Dios, la esencia de Dios, eso sí es importante. La gloria de Dios determina la majestad de Dios. La gloria de Dios determina que Él es el ser con más dignidad y esplendidez. Y la gloria de Dios manifiesta lo excelso que es Dios. Excelente, eminente, superior, sobresaliente y único. Es decir, hermanos, que la soledad de Dios nos lleva a nosotros a ser cautivados, a ser respetuosos, a ser temerosos por la infinita grandeza de Dios. Un Dios todopoderoso. Hermanos, quiero concluir con lo siguiente. La soledad de Dios nos lleva a captar que Dios es independiente de nosotros, pero que nosotros sí dependemos de Dios. Por lo tanto, cada día vivamos agradecidos con Él, hermanos, por lo que Dios nos da. Seamos agradecidos. La soledad de Dios nos invita a leer más la Biblia. Muchos, o mejor dicho, son pocos los que han escuchado acerca de este tema. Nos invita a leer más la Biblia y a que reflexionemos en cuanto a lo poco que sabemos y conocemos de Dios. A veces creemos que porque sabemos de que Dios es soberano, de que Dios es todopoderoso, ya creemos que todos nos la sabemos de Dios. Pero Dios, hermanos, es más amplio de lo que nos imaginamos, es más grande de lo que nosotros pensamos. Y la soledad de Dios nos abre la mente en cuanto a un ser que, siendo grande, todopoderoso, misericordioso, independiente y lleno de amor, nos ha llamado